Quebrada entre este mundo y el otro se sana, y en lo invisible florece el jardín pascual en el que nuestra alma, al igual que María Magdalena, puede recibir al resucitado como el jardinero de un mundo nuevo. El sol de Pascua ilumina desde su interior la oscuridad de Saturno. Emil Bock. Muy buenas tardes, les doy una cálida bienvenida en este segundo encuentro de Semana Santa, impulsado por Jardín de Luz Patagonia, un centro de desarrollo humano que forja una educación que abraza la bondad, celebra la belleza y busca la verdad. Durante este ciclo tenemos el honor de contar con la compañía de Mariano Casanet. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Jennifer, gracias. Ujú. Nuestro primer encuentro se desarrolló el pasado domingo, en el que reflexionamos sobre el camino de Cristo hacia la humanidad. Y hoy nos vamos a regalar esta hora para profundizar en el camino del Hijo, del hombre hacia la cruz. Los invito en este primer espacio a escuchar lo que María nos viene a compartir para posteriormente, antes de cerrar el círculo, podamos también abrir la palabra y reflexionar juntos. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos, Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, tardes, días, donde cada uno esté. Hoy nos toca el camino del medio en estos tres encuentros. Un, un recorrido vamos a hacer hoy a través de lo que normalmente conocemos como el Vía Crucis, es decir, el camino a la cruz. Y vamos a hacer quizás un par de estaciones antes todavía, que nos van a ayudar a ver de qué manera se va construyendo el habitar esa experiencia por parte de Cristo y cómo Él se va tornando el Hijo del Hombre. Voy a empezar así como el otro día estuvimos trabajando con este término del Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Que nos ayudó a abrirnos paso al, al trasfondo de esta idea, de cómo es este gesto de portar qué para la humanidad. Habíamos hablado acerca de la responsabilidad que Cristo asume por aquello que él mismo había puesto en marcha como evolución humana y de qué manera eh, se presentan todos los seres que habían tenido ya algún tipo de evolución con cierto grado de libertad. Habíamos hablado también de, del serpiento, lo nombrábamos de manera masculina porque en hebreo esa palabra es masculina y yo conté un poco humorísticamente que había conocido en España que allí se habla del culebrón como un lío grande y entonces empezamos a usar esa palabra jugando un poquito con ese nombre en masculino. Entonces, bueno, ahí estaba el culebrón también con su posibilidad de tomar decisiones independientes de las que el creador estaba queriendo, y ocurre una confrontación de voluntades a nivel de seres mucho más grandes que el ser humano, y el ser humano está a merced de esa lucha. Habíamos también hablado de que el ser humano todavía no había accedido a las capacidades de reflexionar moralmente, por lo tanto no tenía cómo evaluar lo que estaba pasando, y que acompaña imitando a cada uno de estos protagonistas de este drama, y bueno, entra en ese juego, y como Cristo entonces se hace al camino para acompañar a la humanidad para resolver esta cuestión. Y esto fue lo que estuvimos moviendo como idea del Cordero de Dios, que porta lo que se conformó como pecado, es decir, como corrimiento de la voluntad divina en la humanidad. Y hoy vamos a ver
de qué pasó luego de la llegada de Cristo a la humanidad y vamos a intentar, como decía, hacer rápidamente un par de estaciones a través de los 3 años y luego nos vamos a centrar en el Vía Crucis. Ese sería el plan para hoy. En los 3 años de vida de Cristo como Jesús, en los 3 años de experiencia humana de Cristo, ocurre un primer evento luego de su aparición en Jesús, que conocemos como las tentaciones en el desierto. Allí se describe que el espíritu que había entrado en Jesús, o sea, Cristo, lo conduce a la soledad del desierto. La palabra griega desierto, eremos, es la misma que traduciríamos como soledad. De ahí viene la palabra ermitaño, por ejemplo. A la soledad del desierto, es decir, hacia sí mismo, hacia la experiencia de lo que ser un ser humano le ofrece. Y allí hay un pequeño detalle que viene descrito y es que durante 40 días ayunó y 40 noches, se dice las dos cosas. Ya es sorprendente que se hable de la polaridad día y noche y no se use la palabra día como la descripción global de todo el día, sino que se hace especial énfasis en que el ayuno tiene el carácter de ayuno diario, diurno, y de ayuno nocturno, lo que nos invita también a pensar de qué manera ocurre la nutrición diurna y la nutrición nocturna. Y efectivamente, en ambas experiencias recibimos nutrición durante la época del día, de vigilia, la obtenemos a través sobre todo de los sentidos y de aquello que tomamos como alimento. Y durante la noche es una pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo ocurre esa nutrición? Y todos sabemos que cuando uno está medio enfermo, los médicos le recomiendan dormir mucho, justamente para fortalecer las fuentes nutricias y de restitución que ocurren durante la noche, sin que estemos molestando con nuestra conciencia de vigilia, se podría decir así. ¿Y quién está activo durante la noche ofreciéndole al ser humano esta nutrición? Bueno, aquellos dioses que fueron los que impulsaron la formación del ser humano terrenal, podríamos decir, aquellos que en el Génesis se llaman los Elohim, que también siguen su masaje a la constitución humana mientras el yo humano no puede hacerlo. Bueno, ambas fuentes de nutrición lo dejan a él solo. Entonces hay una búsqueda de esa soledad total, podríamos decir, y hay un énfasis en la descripción que nos muestra que él explora qué es esto de tener una experiencia humana. Y durante estos 40 días ocurre esa exploración y al final se dice que él tuvo hambre. Y podemos pensar el grado de ese hambre. Por un lado, la intensidad y por el otro lado, el hecho de que ese hambre se hace tan grande que constituye para él la posibilidad de llevar adelante un acto que es descrito como respuesta a una tentación. Tenemos que tomar en serio la descripción que hacen los evangelios de que efectivamente él se sintió tentado. No es un teatro
digamos que uno podría decir, entonces él hace como que está tentado, pero él es Cristo, él lo sabe resolver. No tendría ningún sentido esa descripción si fuese una farsa. Si tomamos en serio la descripción, entonces tenemos que asumir que Cristo efectivamente tuvo la experiencia de sentirse tentado, y eso significa a realizar un acto que no necesariamente quería realizar. Es decir, que proviene de la voluntad de otro. Eso es una tentación. Y allí él tiene la capacidad de ver detrás del hambre, de esa experiencia tan intensa de la constitución humana, de ver de dónde proviene esa experiencia. Y se presenta ante él no solamente como una sensación, sino se presenta como eh, el lenguaje del encuentro con el ser con quien él va ahora a entablar un diálogo. Lo que nos hace sospechar acerca de que todo el tiempo está ahí, en cada una de nuestras necesidades fisiológicas, con todos los desafíos que nos propone a cada uno de nosotros el estar encarnados y la necesidad de ir recorriendo las experiencias que las así llamadas necesidades básicas o necesidades fisiológicas nos ofrecen, y darnos cuenta que cada vez que atravesamos o que respondemos ante una necesidad fisiológica sin, eh, sin saber qué es lo que queremos hacer, entonces estamos cayendo en una tentación. Ahora no lo quiero dramatizar demasiado, pero simplemente describir que mientras respondo de manera reactiva a cada una de mis necesidades, sigo estando dentro de esa dinámica. No, todavía no soy, digamos, libre. Quienes quieran profundizar estos aspectos, por favor, remítanse al capítulo 9 del maravilloso libro de Rudolf Steiner, La filosofía de la libertad. Que dicho sea de paso, le mandamos un saludo muy grande en este sábado de gloria al querido Rudolf Steiner día, en su año, perdón, 99 de su fallecimiento. Hoy es el aniversario de su fallecimiento. Sábado de gloria. Qué mejor. Bueno, entonces tenemos como primera experiencia el develar que detrás de todas estas sensaciones que se tornan reactivas en el ser humano está el culebrón. Están los efectos de esa influencia. Y cómo él, entonces, se dedica a hablar, a entablar un diálogo con este ser que propone estas experiencias. Y lo que ocurre entonces es que escucha, como puede traducir en palabras lo que este ser le ofrece, y allí aparecen descriptas como invitaciones a, en el caso del hambre, a romper las leyes naturales, a llevar adelante un acto arbitrario. Y él se rehúsa a hacerlo, posibilitando de alguna manera que el ser humano también pueda triunfar sobre esta experiencia, porque el ser humano no tiene ninguna posibilidad de arbitrariamente romper las leyes de la naturaleza, ni sería necesario que ocurriera, sino que la naturaleza con sus leyes está puesta allí para bien de esa evolución humana. Corromper el ambiente para el desarrollo del ser humano habría sido ir en contra de sí mismo para Cristo.
No era solamente eh, ver si se satisfacía el hambre o no. ¿Y de qué manera responde Cristo? Con citas del Antiguo Testamento, de la sabiduría que la humanidad ya tenía. No responde desde su, digamos así, conciencia divina, sino que responde desde la sabiduría de Jesús, que es accesible a todos nosotros. Digamos, le toma prestado a Jesús sus capacidades para llevar adelante esa confrontación, abriendo la posibilidad de que cada uno de nosotros también lo haga. Así empieza toda esta historia. Y este evento de las tentaciones nos sirve como una especie de clave, de llave, para ir abriendo sucesos a través de los evangelios. Por ejemplo, este hecho de que Cristo no va a corromper las leyes naturales. Ya me escucharon decir mil veces, quizás no hay en los evangelios ningún milagro en términos de una ruptura de alguna ley natural, como nos muestra este evento como arquetipo, sino que lo que tenemos en los evangelios son testimonios de la puesta en actividad de las leyes inmanentes a nuestro mundo, pero que todavía no están pudiendo ser vividas, digamos así, por nuestra torpeza. Nuestro mundo tiene mucho más para ofrecer que lo que ya hemos descubierto. Y todo eso empieza a ser invitado a la vida humana por este ser tan maravilloso y tan particular. ¿Cómo vamos? Entonces, podemos decir que en este primer evento, Cristo habita el ambiente, digamos así, anímico humano. Encuentra orientación en las experiencias del alma humana. Y él sigue avanzando en su recorrido y una de las primeras acciones que realiza es empezar a enseñar a la humanidad justamente qué es esto de tornarse un ser humano, cosa que él está aprendiendo y enseguida lo brinda a la humanidad. Y tenemos muy al comienzo de los testimonios de su obra el así llamado Sermón del Monte, donde Cristo describe el desarrollo del ser humano y en particular ya bien al principio en las así llamadas bienaventuranzas, pequeña propaganda que vamos a trabajar en el encuentro de verano en España, en Ávila. Cierro propaganda. Estas bienaventuranzas despliegan la potencia humana y las posibilidades del ser humano en maravillosas nueve cánticos, habría casi que decir, nueve pequeños himnos a la humanidad. Y no son sencillos. Y de esta manera abre para otros seres humanos la posibilidad de ir recorriendo el encuentro con la idea, con el arquetipo del Hijo del Hombre, es decir, de la posibilidad del hombre de desarrollarse hacia sí mismo. Recordemos, por ejemplo, a un salto muy grande de casi 3 años, el encuentro con Nicodemo, donde Nicodemo le pregunta acerca de cómo es desarrollarse como un ser humano y Cristo le habla del parirse a sí mismo, justamente, de que cada uno pueda darse a luz a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y cuando Cristo habla acerca del Hijo del Hombre, habla siempre en tercera persona. No dice yo allí, sino que siempre dice, y el Hijo del Hombre tendrá que vivir estas cosas y aquellas otras. Siempre lo trabaja, digamos así, en términos de arquetipo, porque cada uno de nosotros también está invitado a ese mundo de experiencias.
que él, digamos así, inaugura. El siguiente evento eh, extremadamente llamativo en relación a los pasos en la transformación de Cristo en Hijo del Hombre, camino hacia la cruz, eh, van ocurriendo enseñanzas, sanaciones, va recorriéndose la exploración del ser humano y llega un momento en que Cristo invita a tres personas a ser testigos de de una cierta nueva apariencia a la que él llega, y me refiero a este evento muy próximo ya a la Semana Santa, llamado la Transfiguración de Cristo, cuando él invita a Pedro, Juan y Jacobo, que eran dos hermanos, los Zebedeos, a acompañarlo a la altura de un monte donde él entonces se muestra ante ellos de una manera muy particular, que es descripta como la apariencia del sol. Y esto nos abre a un tema enorme que ahora voy a abrir como un excurso, quizás ya lo escucharon en alguna otra descripción, pero ahora viene al caso. Cristo se muestra ante ellos como un ser solar, en tanto puede compenetrar a un ser humano. Es decir, muestra al ser humano como un ser solar. Muestra al ser humano, Jesús de Nazaret, en su naturaleza, digamos así, de hijo del sol, que había perdido y que ahora él pudo reconquistar para el ser humano. Y ahora abro este excurso que nos lleva directamente a los misterios del sábado de gloria, que vamos a mirar en un ratito, pero lo abro ahora, y es, ¿cuál era la relación de la humanidad con el dios Sol en aquella época? Conocemos de culturas muy antiguas, Egipto, por ejemplo, que la humanidad fue recorriendo su camino en relación con el dios Sol. Y en Grecia, este dios era llamado Helios, que es el nombre griego para el sol, ¿no es cierto? También. Helios era, hoy diríamos entonces, el dios Sol, el ser del sol que ofrece su vitalidad para, por ejemplo, que toda la tierra viva. Y hay una descripción griega del siglo 6 7 antes de Cristo, donde se muestra que la relación de la humanidad con este ser había entrado en una crisis muy profunda. Y me refiero a la Odisea de Homero. Allí se describe el recorrido de de un eh, se podría decir así, de un buscador de conocimiento, Ulises, que va recorriendo el río Océano. Y para los griegos todos los ambientes de maneras de ser son islas. Vieron que ellos piensan en islas. Entonces, él va recorriendo ese gran río, pero que se llama Océano, y se encuentra con diferentes islas. Y en una de esas islas, que son los ambientes en los que viven diferentes experiencias los seres humanos, una de las islas en el Cántico 11 se describe, es descrita por él de la siguiente manera, de manera muy florida, el lenguaje. Dice Ulises allí que cuando se acercaba a esa isla, el ambiente que él percibía era tal que Helios, el dios Sol,
no podía acceder allí ni de día ni de noche. ¿Se acuerdan lo de la tentación? Lo del ayuno. Ni de día ni de noche. No había posibilidad para el ser humano de encontrarse con este ser nutricio ni en la conciencia diurna ni en la conciencia nocturna. Es decir, el ser humano estaba en una especie de ayuno forzado sin posibilidad de revitalizarse. Y cuando una persona moría, entraba en un tipo de experiencia que es el que le encuentra allí, porque allí él se encuentra con los difuntos. Es decir, los difuntos habían perdido toda posibilidad de relacionarse con el dios Sol, que es el que otorga las posibilidades para aprender, para avanzar en el recorrido de la evolución. Y esto se manifiesta en el nombre de ese lugar, o el nombre del ser divino que era quien regía ese lugar, ese tipo de experiencia, y se lo llama allí Hades, el Hades. Y la palabra Hades proviene de la contracción del prefijo negador apático, aséptico, ¿sí? El prefijo que dice no, y el verbo idein, de donde viene nuestra palabra idea. Es decir, significa sin ideas, o no pensable, o no puedo ver. Idein significa ver, pero en el sentido de comprender, de darse cuenta. Los seres humanos entraban luego de morir en un tipo de blackout de la conciencia. Y solo aquellos que podían llegar hasta la frontera de esa isla son aquellos que él encuentra, con los que puede dialogar, que todavía tienen la posibilidad de entrar en contacto con los seres humanos encarnados, y con ellos él puede hablar y le piden que haga algo para ayudarlos porque ellos no tienen cómo llevar adelante su proceso. Y él se encuentra allí con Aquiles incluso, o sea, podríamos pensar, todos los seres humanos de Aquiles para abajo estaban ahí, estábamos ahí, y la humanidad habría dejado de evolucionar si no hubiese ocurrido un cambio en la manera de recorrer la muerte. Y entonces volvemos a la experiencia de los tres discípulos arriba del monte, que de repente se dan cuenta que este ser que está allí encarnado no es otro que Helios. Y que está ahora haciendo su recorrido, digamos así, eh, entrando al Hades por la puerta de atrás. Como Hades no lo dejaba entrar, pero solo podían entrar seres humanos que morían allí. ¿Qué hace Helios? Dice, ah, ¿no me dejas entrar? Bueno, yo me hago ser humano y entro igual. Es una especie de trampita que hace el dios Sol para poder entrar en relación con los seres humanos que no tenían la posibilidad de hacerlo. Y es interesante que, si bien suena un poco gracioso esto, así lo describe la humanidad medieval, con ese humor. La humanidad aprendió, digamos así, a reírse del culebrón luego de la resurrección de Cristo y a decir, ah, mira, así pasó. Visto desde una perspectiva mayor, era la única manera de recorrer la muerte abriendo una brecha que posibilitara que los seres humanos también lo siguieran. Y entonces
Pedro, que es un poco lanzado de palabras siempre, y tiene las mejores intenciones, pero con las mejores intenciones no alcanza, le dice allí, ay, qué bueno que es acá, porque encima lo ven a Moisés y a Elías, tienen una visión tremenda de perspectivas enormes de la evolución humana, y Pedro dice, qué bueno, quedémonos acá. Y en ese momento se obnubila la experiencia y solo permanece allí ante ellos Cristo, Jesús, que les dice, ahora no nos vamos a quedar acá, ahora toca bajar del monte. No nos quedamos en esta, digamos, nube de visiones, sino que se trata ahora de compenetrar hasta el último rincón de la experiencia humana. Y esto está relacionado con la experiencia corporal física que todavía había que conquistar. Entonces, los discípulos tienen aquí la experiencia de Cristo em, abriendo la vitalidad humana en términos del ser humano hijo del sol. Pero el cuerpo físico humano no estaba listo para semejante despliegue de fuerzas vitales, y esto hace que con este acto se inaugure la Semana Santa, que va a tener una serie de eventos que van a mostrar, y el Jueves Santo se muestra con toda claridad, el miércoles a la noche ya, que este enorme despliegue, esta apertura de vitalidad, produce en el cuerpo físico humano una especie de crisis, de colapso. Y de allí proviene la sensación que va a tener esa mujer de que él está muriendo. Todavía no había ocurrido ninguna cruz y él ya estaba muriendo, y por eso lo unge, y así lo aclara él ante los discípulos: esta unción es para mi muerte. Y el jueves a la noche el evangelista Lucas, que era médico, describe que Jesús estaba agonizando con esa palabra y sudaba sangre. Estamos hablando de un cuerpo físico en la frontera de la estabilidad. Ya no hay manera de sostener el cuerpo físico como estaba hasta ese momento, estable. Y todavía no había ocurrido nada de lo que viene después, que tiene que ver con los flagelos, con la corona de espinas, con todo lo que viene después. No había ocurrido nada de eso. Estos síntomas provienen de la propia actividad de Cristo en Jesús de Nazaret. Y entonces se hace inminente esa muerte, pero era importante que esa muerte ocurriese a la vista de la humanidad, para que la humanidad pudiese orientarse por esta experiencia, porque se trataba de que el ser humano pudiese hacer detrás de Cristo ese mismo recorrido. Por lo tanto, era importante no morir en soledad. Y esto tiene que ver con el misterio de lo que se describe en el Jueves Santo, que él le pide al Padre que lo asista para que este cáliz, dice él ahí, pase de él. Y nos venimos preguntando hace 2000 años, ¿qué es este cáliz? Y mucha gente lo interpreta la cruz. Se había hecho tan humano que le tuvo miedo a la cruz.
Dudo mucho de que eso tenga alguna lógica, lo viene buscando desde hacía milenios, sino que lo que está más cercano, digamos, de la lógica de lo que está pasando es pensar que lo que él no quería era morir en soledad esa noche, del jueves a la noche. Y entonces se describe que un ángel lo asiste y le otorga fuerza para continuar. Y allí se inaugura y con ese último, digamos, aporte de fuerzas puede ocurrir todo el Viernes Santo, que va a ser el Vía Crucis propiamente dicho. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces, tuvimos al principio la compenetración de la experiencia anímica humana, luego de casi 3 años, o sí, un poco más de 3 años, tenemos la compenetración de la vitalidad humana tal que se abren las capacidades solares inherentes al ser humano. Repito siempre para que no nos olvidemos, o sea, a cada uno de nosotros, porque es nuestra historia la que está contada allí, ¿sí? Yo miro a ver cómo reaccionan. O sea, no es que somos del club de ese que hizo algo que nadie podía hacer y ya está, sino que estamos orientándonos en nuestro recorrido humano gracias a que alguien lo hizo una vez a la vista de la humanidad, lo que para todos los demás no estaba siendo posible. Bien, y faltaba compenetrar entonces la experiencia física del ser humano, que era justamente la joya evolutiva de la humanidad, la perla evolutiva del universo, que seres tuviesen la posibilidad de esa experiencia. No había ocurrido nunca que el espíritu se densificara tanto hasta la experiencia que llamamos materia. Y entonces comienza la Semana Santa, el domingo de Ramos, donde la humanidad se descubre de alguna manera como un todo a este ser. Ya mucha gente lo había descubierto, pero ahora Jerusalén despierta ante la presencia de este ser y lo reconoce como aquel que venía a hacer esa tarea, pero no llega a desplegarse esa tarea ese día, sino que solo se da ese pequeño encuentro que de alguna manera trae desilusiones para mucha gente que esperaba que todo se abriese y en lugar de comenzar a mostrarse el mundo mesiánico, donde todos somos hermanos, nos queremos mucho y el lobo y la oveja pasen juntos, muy al contrario, empiezan a ocurrir confrontaciones. El lunes en el templo, el martes otra vez, hablando con diferentes personas y llevando adelante confrontaciones en el diálogo. Y luego, quizás como punto culminante de estas confrontaciones, la gran desilusión de los discípulos cuando esta mujer lo unge y se devela que él está muriendo. Y la desilusión, digo, porque todos esperaban esa experiencia mesiánica. Era la manera de sentir la presencia del Mesías de aquella época. Y nadie entendía lo que estaba pasando. Ninguno de los discípulos entendía, salvo quizás uno que tenía ideas un poquito más allá de lo común por la experiencia propia de haber tenido una muerte iniciática de la mano de Cristo
estoy hablando de Lázaro, que quizás tenía como todavía seguirle el rastro a lo que estaba pasando y de hecho va a ser el único que va a estar a los pies de la cruz. Y entonces ocurre que llega el, el jueves a la noche y él invita a la humanidad a, a inaugurar una manera de encontrarse con él, una y otra vez. Y esto es lo que llamamos la última cena, donde él establece en base a rituales que ya existían, se estaba celebrando allí la cena de la Pascua judía, él toma dos elementos de esa celebración, el pan y el vino, y con esto retoma algo que había quedado muy oculto y muy cuidado dentro del pueblo hebreo, luego del pueblo de Israel y luego del pueblo judío, que son la metamorfosis del mismo grupo de personas, cada vez un poquito más restringido, más chiquitito, y es aquello que Abraham había recibido de Melquisedec, la ofrenda de pan y vino, que luego queda íntimamente guardada durante todo el Antiguo Testamento y recién ahora vuelve a aflorar de manera explícita. Hay algunos indicios antes, ya entre medio en la conformación del templo, o sea, del tabernáculo primero y del templo de Jerusalén luego, donde juegan un rol importante ambos elementos también. Pero ahora aparecen estos dos elementos poniéndose a disposición de una manera de encontrarse con Él en caso de que la resurrección pueda ocurrir, que no estaba seguro todavía. Todavía había que luchar, digamos, con Hades. Había que poder sostener con fuerzas humanas, como venimos explorando, la experiencia de la muerte y no disolverse allí, que no entre, digamos, esa obnubilación última. ¿Y qué pasa entonces? Ocurre la entrega, él se dispone, le dice a Judas que lo haga. Lo que quieres hacer, hazlo pronto. Pequeño excurso. Judas no traicionó a nadie. Él quería ayudar. Esto es para un seminario en sí, ¿no? Pero ahora lo digo muy rápido. Él quería ayudar al Mesías a que ocurra la victoria sobre Roma, pero él tenía una idea muy terrenal, como tantas otras personas de aquel momento, de lo que iba a ser el triunfo del Mesías sobre, eh, digamos así, la sociedad terrenal. Y esto debía jugarse como una confrontación concreta con Roma. Esta era la comprensión que vivía en aquel momento en la mayoría de las personas. Y lo que intenta Judas es, al saber todos que él está muriendo, intenta ayudarlo a que ocurra la confrontación antes de que muriera. Y esto es lo que él escucha, Judas, detrás de las palabras que Cristo le dice en la última cena: lo que quieres hacer, hazlo pronto. Y en este acto, Cristo se suma a esa voluntad de Judas, la acepta y la toma sobre sí. No hay ningún indicio en todo el recorrido del relato de que Judas tuviese malas intenciones. Es una interpretación posterior bastante unilateral. Lo dejamos ahí hoy. Pero luego de que ocurre la entrega, entonces, con la esperanza de que esa confrontación ocurra,
Y por eso el beso no es un beso traidor, es un beso legítimo, beso genuino. Es la despedida del hermano, digamos. Es la bendición de Judas, se podría decir, lo digo todo con mayúscula, para que pueda hacer ese acto redentor. Y por eso la sorpresa de Judas cuando ocurre la cruz, porque Judas no esperaba que ocurriese la cruz. Bien, ven qué complejo, ¿no? Es el tema. Y entonces se inaugura el encuentro de Cristo con Pilato, con Herodes, con Pilato, y allí vienen estas experiencias que los místicos cristianos de la Edad Media eh, conformaron tratando de imitar interiormente esas experiencias de Cristo como camino iniciático cristiano, el camino, digamos, místico cristiano, donde cada uno está convocado a ir viviendo la, eh, la flagelación, la corona de espinas, la aparición de la cruz y la crucifixión, la muerte, ellos lo llamaban la muerte mística, luego la sepultura, luego la resurrección y luego la ascensión. Me olvidé de un paso, son 8 en realidad, que es el lavado de pies al principio. Y bueno, es la octava, son los 8 pasos. Y todo este recorrido que se inaugura justamente el jueves santo con el lavado de pies, ocurre la última cena y ahora sí empiezan estos otros pasos. Y nos podemos preguntar cuál fue la experiencia de cada uno, digamos, en qué consisten estos pasos que los místicos nos, nos invitan a recorrer interiormente. Ellos lo llamaban como imitación de Cristo, la imitatio Christi, para poder tornarnos hijo del hombre, que incluye la resurrección, por supuesto, de cada uno de nosotros. Con el lavado de pies, el ser humano está invitado a dos cosas. Una, a dejarse ayudar. Dos, a aprender a ayudar. Asumir la humildad de necesitar ayuda y asumir el poder de ayudar y de servir. Ambas cosas. Con la flagelación, el ser humano está invitado a recibir todo lo que le pasa como si viniese del Padre mismo y fuese otorgado por amor a cada uno de nosotros, cada uno de los dolores vividos. Digamos así, a tornarnos aceptadores de nuestro destino, que nos es enviado por el Padre. En esto consiste la experiencia mística de la flagelación. La corona de espinas. ¿De qué manera eh, puede caer un hermano humano que maltrate lo que para mí es lo más sagrado? Y cómo yo me abro a esa experiencia también como aceptador de mi destino. Cómo duele que lo más sagrado sea maltratado. La corona de espinas. Cómo duele que nuestros pensamientos no, no se encuentren con la verdad, porque no solo es otro el que lo hace con nosotros, sino que somos nosotros también los que desconocemos, digamos así,
a Dios en el mundo. El problema de la cabeza. Luego, la cruz. El descubrir que todo lo que he construido como mi propia personalidad, en realidad es algo que estoy portando y que no es yo, pero que es mío, mi cruz. Y yo estoy, digamos así, crucificado en mi personalidad. Mi personalidad, todo aquello con lo que me identifico, lo vivo como mi cruz. Y no estoy diciendo que sea algo malo, sino algo a lo que estoy atado, que me porta y que estoy llamado a habitar, digamos así, con, eh, con fuerzas redentoras. Luego, la muerte mística, donde mi cruz es el lugar de mi muerte, donde mi personalidad se hace vana, se disuelve, donde nada, nada tiene sustancia de realidad que no sea, digamos, el núcleo de mi ser, el yo. Todo lo demás desaparece como esencia que puede eh, darme algo de ser. Se desvanece en la ilusión. A esto se llamaba la muerte mística. Es una especie de, eh, de oscuridad porque desaparece todo contenido, pero a diferencia del Hades, si bien es parte de esa experiencia, pero ahora reteniendo las fuerzas de estar despierto, justamente no me pierdo allí. Pierdo todo, menos la autoconciencia. Me sostengo en la nada, la muerte mística. Y luego la sepultura, habiéndome tornado una nada autoconsciente, me uno ahora a toda la tierra. Toda la tierra se transforma en mi cuerpo, que es un estadio anterior o preparatorio de esta experiencia para Cristo. Es el momento en que Él dice, lo que le hagáis a, hasta a la más pequeña de las criaturas, me lo hacéis a mí. Él ya tiene allí esa experiencia de estar compasivamente unido a todos los seres del universo, digamos. Bueno, esto ocurre de una manera muy existencial luego de la muerte mística. Y toda la tierra se transforma en mi cuerpo, digamos. Y de esa experiencia va a surgir la posible resurrección, que los místicos ya no describían. Quedaba como algo a vivir y no había la posibilidad de hacerse una idea, digamos, a priori de la experiencia de la resurrección, y ni que hablar de la ascensión. Y de esta manera, Cristo se torna el Hijo del Hombre para que el ser humano se torne Hijo del Hombre. Y la experiencia condensada de este camino la tenemos en la Semana Santa, el arquetipo de este recorrido, que desde el punto de vista histórico fue la experiencia más intensa que un ser puede llegar a tener, que no se puede imaginar, un ser humano. Mañana vamos
hacer un recorrido un paso más a través de... Es interesante que los evangelios no describen la resurrección tampoco. Los místicos por eso tampoco la describían, sino que se describen efectos de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección misma no se describe. Los evangelios callan acerca del sábado de gloria y del domingo a la mañana. Y se muestra recién lo que pasa a la salida del sol del domingo a la mañana, donde las personas empiezan a darse cuenta de él, del resucitado. ¿Y qué pasa entonces con la humanidad desde entonces, que va buscando la manera de percibirlo y orientarse en nuestro camino de la mano de él? De esto vamos a hablar mañana. Y entonces, muy puntualmente, podemos dar ahora lugar a comentarios y preguntas. ¿Te parece, Jennifer? Me parece. ¿Cuánto tiempo tenemos, María? Yo tengo 15 minutos sin problema. Ok, muchas gracias. Está María Antonia ahí con su manito alzada. Bienvenida, María Antonia. Hola, buenas tardes, bienvenida, gracias, Mariano. Am, Quería pedirte si podías explicar un poco más el paso de la corona de espinas, que no me quedó muy claro. Con mucho gusto. ¿Les dolió la cabeza alguna vez? Mucho, 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 mucho. Bueno, imagínense que en lugar de venir de un problema fisiológico, el dolor de cabeza, viniese, digamos así, de una preocupación muy grande. Hoy le decimos estrés, de una situación tan, tan compleja, tan sin solución, que se anudan los pensamientos y no fluyen y pinchan, digamos. Y esto proviene del hecho de no poder pensar con claridad la realidad. Cuando nosotros vivimos el mundo como si fuesen cosas, ya estamos tejiendo la corona de espinas que nos ponemos todos los días porque vivimos una ilusión. ¿Vieron que cuánto alivio que trae una desilusión? ¿Conocen esa sensación? Como, ay, era así. En el afecto es incómodo, pero tiene algo de luz, tiene algo de apertura, me gustaría decir, de esperanza, porque uno se había formado una ilusión que no es la realidad. Bueno, cada vez que lo sagrado, o sea, lo real, la verdad, es tergiversada por nuestros pensamientos y por los de otros, y más aún si hemos encontrado una verdad y vivimos como ésta es maltratada por nuestro entorno. En esa atmósfera se describe la idea de la corona de espinas. Pensemos que en el evento del Viernes Santo, la corona de espinas inaugura, digamos así, abre el momento en que Cristo es vestido como un rey burlado, digamos, como un rey que no lo es, un rey ilusorio. Y esto culmina en el momento en que Pilato lo muestra ante la humanidad y dice tremendas palabras, y él tiene la corona de espinas, y estas palabras son de alguna manera o muestran el, el- la tragedia, el drama de lo más sagrado. Él dice, he aquí el hombre, y allí lo tenemos, ese rey burlado,
allí tenemos de alguna manera esa imagen que se relaciona con la corona de espinas. Muchas gracias, Mariano. Con mucho gusto. Pedro, hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, pues yo tengo todavía esta duda que mencionas al principio entre el culebrón, el Cristo, todavía en ese aspecto del paraíso donde estamos inocentes. El culebrón ya está ahí, el Cristo está ahí. Entonces tú dices que realmente el Cristo viene a compensar algo por lo que no hizo en su momento cuando el culebrón induce al ser humano a otro estado de conciencia, cuando todavía el ser humano pues tiene esta inocencia, como tú bien lo dices, de un niño que solamente imita lo que otro está haciendo, ¿no? Entonces en esta imagen donde el culebrón nos está enseñando en ese momento algo que imitamos. Sin embargo, el Dios solar, el Cristo, no interviene. Pero ahí está el culebrón, ¿no? ¿Cuál es esta relación entonces de que le permite no parar ese efecto? Gracias. Excelente pregunta. En la descripción de la pregunta hay un lugarcito que, a mi entender, eh, no describe lo que pasó, y es cuando dijiste que Cristo entonces no impidió que el culebrón interviniese, y que por eso entonces compensa el problema, o se suma para compensar lo que hizo. Yo ahí lo diría de otra manera. No es que no lo evitó y tendría que, y por eso tiene la culpa, sino que el hecho de haber introducido al ser humano en esa situación es su acto, no el no haber evitado un problema, sino él porta esa responsabilidad por el hecho de proactivamente haber puesto al ser humano en esta situación evolutiva. ¿Y por qué no podía evitarlo la intervención del culebrón? Porque ese ser, el serpiento, ya era un ser portador de cierto grado de libertad y no podía el Dios creador ir en contra de lo que él mismo puso en evolución, es decir, también al culebrón, sino que él tiene que avanzar en la evolución contando con todos los riesgos de haber puesto en marcha el devenir de la libertad. Hay un capítulo de un libro de Rudolf Frilling que se llama Aspectos Esenciales del Cristianismo, el libro. Rudolf Frilling fue uno de los fundadores de la comunidad de cristianos. Un capítulo con el título El Dios impotente, que se refiere justamente a esta experiencia de haberse puesto a sí mismo en, en la necesidad de respetar aquello que él mismo creó, es decir, la libertad. No habría libertad en el universo sin la autorrestricción de este ser. Frilling lo decía también, expresando una paradoja filosófica antigua: si Dios fuese omnipotente, entonces Él tendría que poder crear una piedra tan pesada que Él mismo no la pudiera levantar. Como es omnipotente, en principio, tiene que poder hacerlo. Pero si lo hace, Él no la puede levantar y pierde su omnipotencia.
Por lo tanto, o no es omnipotente y no es verdad que pueda, o, como decía Freeling, esa piedra existe. Y el hecho de haber creado una piedra así y de autorrestringirse en su expresión de la voluntad, digamos así, para dar espacio a otros, tiene un grado de potencia mayor todavía que la potencia creativa, que es la capacidad de sacrificar, de ofrendar, que es de un grado, digamos, de libertad superior a la capacidad de crear. Y Rudolf Frilling decía, efectivamente, esa piedra existe y es el hombre. Y todo ser portador de libertad en algún tipo de rango. Cada espacio de libertad tiene el carácter de esa piedra. Y en eso consiste la impotencia del Dios omnipotente. Bueno, entonces, la responsabilidad de Cristo por haber puesto la situación, no por haber no impedido algo. ¿Sí? Esto quería aclarar. Y sí, el serpiento es parte de las criaturas, es un ser también en evolución a su manera y ha de ser respetado como tal por el Creador. ¿Sirve, Pedro? No sé dónde estás ahora, se fue la ventanita, pero bueno, Sí, ahí está, gracias, con mucho gracias, sí. gusto. Pues, Pilar, sí, sí, te vi. gracias. ¿Me viste? Gracias. Hoy, bueno, una cosa, que iba a aparecer otra pregunta, pero a eso que tú estabas diciendo ahora me venía a mí que Dios no es competitivo y entonces no hace a ser humano o a la piedra para competir con él, ¿no? Bueno, y mi pregunta era otra. Tú dijiste, Cristo se densificó más que el hombre. Bueno, es una traducción mía. Y entonces yo lo he unido que, claro, es muy difícil para nosotros comprender, a ver, el camino del hombre es el camino de Cristo a la cruz, que ahí está como resumido de una manera que me imagino que es concreta, aunque nosotros la vemos un poco abstracta, porque te queremos sacar, pero supongo que es muy concreto. Y no lo, bueno, no sé, nosotros, digo yo por lo menos no puedo llegar a comprender eso, esa imitación a Cristo en ese camino de la cruz, porque claro, no voy a coger mi cruz, pero es que no hasta el momento de que ser, bueno, de la corona de espinas, que todo eso no nos tiene por qué pasar de esa manera. No sé cómo es la imitación a Cristo en el camino de la cruz para hacer el camino del hombre, pero sí al decir tú que Cristo se densificó más que el hombre, pienso que llegó más abajo que nosotros y entonces no estamos en el lugar todavía de poder comprenderlo. A ver, Gracias, no sé Pilar. si... No Gracias a recuerdo ti. haber hecho esa comparación de que Cristo se densificó más que el hombre. No sabría que es más que el hombre, sino que hasta la experiencia humana, la misma que nosotros, no más. Ya Lo que, sabes por qué he llegado ahí yo, ya, ahora que lo dices así. No, ajá, he llegado porque Él es realmente el hombre claro, y nosotros todavía no somos el hombre bien, lo que él sí auténticamente. hace es, digamos así, activar al ser humano en toda su potencia, cosa que a nosotros todavía no nos sale. Sí, Nosotros no somos todavía seres humanos. eso es lo que yo Claro, quería decir. estamos viendo de qué se trata ser un ser humano y una vez hubo un ser humano
que se presenta ante nosotros invitándonos a tornarnos seres humanos con toda la potencia que subyace en nosotros y que está de alguna manera todavía un poco contracturada, que estuvo imposibilitada de desarrollarse en el tiempo del Hades y que ahora tenemos, gracias a la resurrección, la posibilidad de ir aprendiendo paso a paso esto de ser un ser humano. Mañana vamos a hablar de eso. Mira qué buen puente para mañana. Gracias. A ti. Entonces, Jennifer, Edmundo, ¿vos querés decir algo? ¿No? Sí, un pequeño comentario respecto a lo que dijiste hoy de cuando fue tentado Jesucristo, las tres tentaciones. Él contesta, escrito está, dicho está. Y quería comentar que hace muy poquito me di cuenta que en una de las tres tentaciones, el tentador también dice, escrito está. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando se lo conté a mi hijo, me dijo, tenían el mismo libro. Sí, tenían el mismo libro, o sea, juega con las mismas reglas, digamos ahí, o de alguna manera intenta el tentador em, desvalorizar la sabiduría humana por el hecho de haber paradojas. Y todos sabemos que el camino de conocimiento consiste en ir viviendo paradojas e ir resolviéndolas más y más, que es lo que hace Cristo luego como respuesta. Él responde resolviendo la paradoja, de alguna manera. Sí, sí, sí. Gracias, Mariano. Con mucho gusto. Y gracias, Jennifer. Yo sé que estamos en distintas franjas horarias, así que me imagino que algunos irán a descansar antes que otros. Dejemos pasar la noche. Mañana recibamos al día con infinita gratitud, día de Pascua. Nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde Chile. Voy a enviar un recordatorio unas 2 horas antes para que sincronicemos estos horarios un poco locos que tenemos. Y nada, agradecer a todos y a todas por su presencia, fin de semana de familia. Estamos aquí ocupando este espacio para poder encontrarnos a pesar de la distancia, así que se los agradezco mucho. La quebrada entre este mundo y el otro se sana, y en lo invisible florece el jardín pascual en el que nuestra alma, al igual que María Magdalena, puede recibir al resucitado como el jardinero de un mundo nuevo. El sol de Pascua ilumina desde su interior a la oscuridad de Saturno. Emil Bock. Así que a descansar, los abrazos desde Patagonia y nos encontramos mañana. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias, mañana. Mariano. Chao, L también, que Gracias. te vi. Gracias, hasta mañana. Gracias a todos. Gracias, Jennifer y Chao. Mariano. Gracias, chao. Gracias. Besos. Cariños. Chao. Felices Pascuas a todos.